una persona de confianza más que todo, pero él está, ¿verdad? Encargado, ¿verdad? Los más inteligentes, por supuesto, ¿verdad? Y gente de confianza también, y son seres humanos también. Aunque en aquel tiempo, hermano, ¿verdad? Los judíos, ¿verdad? No querían a los samaritanos, no querían a los gentiles, y los eunucos estaban dentro de esa lista, ¿no? ¿Verdad? Ellos no tomaban parte de la congregación de Jehová, según la ley antigua, por los judíos. Y eso fue realmente el impedimento que él, después de que se le predicó el Evangelio, ¿verdad? Encontró, ¿verdad? Entonces por eso le dijo a Felipe, ¿verdad? Aquí hay algo que impide, tengo algo que se me impide, ¿verdad? No seguro que él había hablado con Felipe sobre este asunto, hermano, pero Felipe lo resolvió inmediatamente, hermano, y todo se hizo para la honra y la gloria de Dios, de aquel hombre, ¿verdad? Dijo, que hay algo que impide que yo sea bautizado. Felipe le dice, bueno, si crees de todo corazón, bien pues. Y entonces dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pararon el carro y le bautizó, así. Entonces el tema es muy fácil, hermano, ¿verdad? Pero uno tiene que entenderlo también, ¿verdad? Para poder explicárselo también a otras personas. El eunuco venía, ¿verdad? De Jerusalén, había ido a adorar, pero no adoró. Él pensó que había adorado, pero realmente todo estaba cambiado. Y él regresaba, hermanos, ¿verdad? Leyendo el profeta Isaías. Y entonces Felipe se le arrimó y fue cuando le hizo la pregunta, ¿verdad? La pregunta que teníamos, ¿verdad? ¿Entiendes lo que leyes? Y él entonces dice, pues, ¿cómo puedo entender si no hay quien me lo explique? Solo le rogó a Felipe, hermanos, que le explicara, sube al carro y se le explica, ¿verdad? Volvía, dice, sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ya leímos todo esto, ¿no? ¿Verdad? Dice el versículo 30, dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que leyes? Esa pregunta, hermano, es la que nosotros tenemos que repetir, y qué es lo que realmente necesitamos nosotros entender. No era un hombre ignorante, sí leía también, pero la pregunta va mucho más profundo a lo que realmente estaba él leyendo, porque él lo escuchó que leía. Pero la cosa es que lo que venía él leyendo era un mensaje que es para todo ser humano. Y es que Cristo Jesús, ¿verdad? Había venido a este mundo y a pagar el precio de nuestra redención. Y el eunuco era en ese momento también parte de este plan de salvación, si él aceptaba las condiciones. Y por eso él, miren ustedes, dice, cuando le dijo que se entendía, le dice él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó, miren ustedes, rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Acuérdense, hermano, que estaban en el desierto, hermano, el camino era largo, ¿verdad? La plática se extendió, hermano, porque Felipe, ¿verdad?, quería ayudar a este hombre. Y dice que el pasaje de la escritura que él leía fue el que tomó Felipe para ayudarlo, hermano. Ese es el pasaje que leímos en la mañana en la clase. Miren ustedes ahí. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este. Y ahí no lo va a decir, hermano. Como oveja a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Hay dos cosas en este pasaje, hermano, que Felipe tenía que explicarle al eunuco. Porque la pregunta había sido, ¿entiendes tú lo que estás leyendo? Y muy seguro que el eunuco ya lo había leído varias veces anteriormente. Porque era un hombre de lectura, no cualquiera, ¿verdad? Tenía, le decía yo, los pergaminos, esos rollos. Él los tenía, ¿verdad? Y esos rollos, hermanos, no cualquiera se los vendían tampoco. Tenías que mandarlos, escribir, copiarlos, que alguien que fuera, y eso costaba mucho dinero, ¿no? Pero como él era un hombre importante, ¿verdad? Y tenía
la probabilidad, o sea, la posibilidad en este caso, ¿verdad?, de obtenerlos, y los compró, seguramente, los mandó a copiar. Y esa es una gran ventaja, hermano. Pero miren cómo es Dios, hermano. La primera pregunta dice, como oveja, a la muerte fue llevado. Por eso le pregunta, ¿de quién es ese? Y luego dice, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y les explicaba yo en la clase, hermano, ¿verdad?, que cuando se le quita la lana a las ovejas, hermano, ¿verdad?, para que anden frescas en tiempo de calor, porque no sé, algunas se mueren de calor, hermano, ¿verdad? Es mucho el calor. En mayo el sol está muy caliente, los días son bien largos, se está metiendo el sol y te está caliente, ¿verdad? Entonces los animalitos hay que cortarles en ese tiempo, ¿verdad? Por eso nosotros no creemos que Cristo, ¿verdad?, haya nacido en diciembre, porque dice que los pastores estaban allá en el rebaño, apacentando el rebaño. Cuando le quitaban al rebaño la lana, hermano, trabajaban con la luna, ¿me entiendes? Porque había que quitarles el eso, ¿me entiendes? No podía ser en diciembre. ¿Quién iba a estar con el friazo, verdad? Allá en el desierto con las ovejas, con la luna. No, era lluvia en aquel tiempo, hermano. O sea, supuestamente, ¿verdad?, para ellos, ¿verdad? ¿Cómo iba a ser esto? Es imposible. Ellos estaban pegando los rebaños del cordero, ¿verdad? Como oveja, dice, a la muerte fue llevado, ¿verdad? Y dice, y como un cordero mudo delante del que lo trasquila, o sea, trasquila es, ¿verdad? Como me trasquilaron a mí, ¿verdad? No sé si se dan cuenta, pero les corta el pelo, ¿verdad? Trasquila, ¿verdad? Así no abrió, dice, su boca. Yo cuando me estaba cortando el pelo, ahí está yo, pues, estaba yo mirando las canas y anda ahí, por acá, ¿verdad? Wow. Bueno, sí, la vida. Entonces, miren ustedes, hermanos, la lección que tenemos aquí enfrente de nosotros. Entonces, dice el versículo 33, acuérdense que estamos leyendo versículo por versículo, ¿verdad? Tengan paciencia, porque el tema es de Felipe y el eunuco. Entonces dice, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Es suficiente todo este texto, hermano, para que Felipe, o el eunuco le preguntara a Felipe, ¿de quién habla esto? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien más? Y entonces, hermanos, ahí está la introducción y ahí está el mensaje, hermanos, y la persona ya está esperando que se le diga, hermano. Esto es bien importante. Y muchas veces, cuando nosotros estamos estudiando con las personas, hermanos, con la lectura, hermanos, ¿verdad?, les comprobamos. Eso es entender lo que uno está leyendo, lo que uno está explicando, ¿verdad? No es fácil, hermanos, no es fácil, pero no es imposible. Pero hay que ser diligentes, o sea, inteligentes en este caso, hermano. Dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas. Primero le rogó para que se sumiera a estudiar con él, ¿verdad? Y ahora le dice, te ruego. Miren ustedes el lenguaje que está usando el hombre por el estudiante, hermanos. Le dice al maestro, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguno otro. Explícamelo, dime. Quizás él sabía algo, hermano, al leerlo, pero no sabía exactamente de qué se trataba. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Encontramos un pasaje y luego nosotros lo entendemos. Una de las cosas que la palabra de Dios, hermanos, tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros la estamos estudiando. Nunca debemos de aplicarla al siglo en que estamos viviendo. La Biblia fue escrita mucho tiempo antes, hermanos, y hay que entenderla y hay que comprenderla para compararla, hermanos, al siglo que nosotros estamos viviendo. ¿Y cuál es el mensaje? Y no darle la interpretación, ¿verdad? Porque hay muchas palabras que significan, en este tiempo, hermanos, significa otra cosa de las que le decía en el Antiguo Testamento. Y muchas maneras, hermanos, de vivir también que eran diferentes. Entonces, hay que estudiar nosotros, ¿verdad?,
tiempo, a quién y cuándo se le dijo y cuál era la situación, y luego tratar de aplicarla en este tiempo, en nosotros los seres humanos. Es muy importante esto, hermano. Y dice ahí el texto, como van por el camino, hermanos, entonces Felipe, ahí comenzó, dice la Biblia, hermanos. Miren ustedes, hermanos. Estamos leyendo 34, vamos al 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesucristo, hermano, de Jesús. Le anunció el Evangelio. No debemos de pensar que fueron unos 4 minutos o 5, hermanos. No. El viaje fue largo. El viaje fue largo, hermano. Felipe no tiene problema, ¿verdad? Ese es el trabajo de él. No importa, de allá me bajo ya 20, 30 kilómetros, lo que sea, 2, 3, 4, no hay ningún problema. Él podía llegar para atrás muy fácil, hermano. Entonces dice ahí, hermanos, que comenzó desde esta escritura le anunció el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermano? Por eso le digo que no lo explicó luego, así como nosotros lo ponemos ahí, vámonos rápido y le cambiamos, ¿verdad? No, hermano, tiene que verle explicado, ¿verdad? ¿Cómo se llevó a cabo todo esto de este hombre, del que ellos estaban hablando en el Antiguo Testamento y que había sido escrito muchos años? Ahorita para nosotros son 2700, 2800 años, hermano, de que se dijo, pero en aquel tiempo para el eunuco por lo menos había 700 años de que el profeta Isaías había escrito esa lectura, hermano. Entonces él comenzó a explicarle. Eso es entender la escritura, entender. Felipe le comienza a explicar a él el Evangelio. El Evangelio sabemos nosotros que es la vida, muerte y resurrección de Cristo. Tenía que haberle dicho, bueno, por lo menos bueno, rápidamente, ¿verdad? Él nació aquí de una virgen, ¿verdad? De la Virgen María. Se crió en una familia pobre, pero él era el Hijo de Dios, era Dios mismo, era Jehová. Tenía que haberle explicado todo el plan de redención, hermano. Exactamente. Él era el mismo Dios, se manifestó en carne. Así como lo escribió Juan, el primer versículo, el apóstol Juan, ¿verdad? En el principio dice, era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y ese verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Si nosotros no sabemos, hermanos, no entendemos qué es el verbo, no vamos a entender el tarjete. No entender qué es. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero ¿quién es el verbo? Si nosotros entendemos eso, entonces ya entendemos todo eso. Pero no lo vamos a entender hasta que no leamos el versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne, el verbo era Dios. El verbo era Dios, el Padre. Pero se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino y nació acá, los seres humanos. Entonces ya comenzamos a entender, ¿verdad? Y ya después, bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los entendemos muy fácil, ¿no? Porque entendimos el punto importante. Y eso es lo más importante, hermano. Entonces tenía que haberle dicho que había nacido en un hogar pobre, tenía que haberle dicho que fue bautizado a los 30 años y que comenzó a juntar discípulos y a predicar lo concerniente a la iglesia, al reino. Y que había tenido un primo, quizás también le dice, y el primo comenzó a predicar, a preparar el camino de que el reino se había acercado. Y cuando él comenzó ya a predicar, entonces decía que el reino estaba entre ellos, entre nosotros, acá. Y ahora él después nos habló que ese reino iba a ser establecido, y ese reino ya fue establecido, y es la iglesia, es el pueblo de Dios. Y cuando las personas lo acepten, ¿verdad? Ellos van a ser añadidos, van a venir a ser añadidos a ese pueblo, al pueblo de Dios. Tiene que haber explicado lo que es el plan de salvación, y cómo lo habían crucificado, y cómo lo habían abajado, lo habían sepultado, y al tercer día había resucitado. Y cuando él había resucitado, mandó a sus apóstoles a que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio a toda criatura, y el que creyera y fuera bautizado será salvo. Tenía que haber por lo menos llegado hasta ahí, porque él nunca entendió muy bien cuando miró agua. Oye, dice, entonces, pues sí, todo eso que me has dicho, entonces aquí hay agua. ¿Qué me pide que yo sea bautizado?
Es bien importante entender eso, hermanos, saber esto, ¿verdad? ¿Qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque ¿saben por qué? ¿Qué les dije que era el eunuco? ¿Qué les estaba diciendo que era un eunuco? ¿Se acuerdan? Era un hombre que era castrado, ¿verdad? Que había sido mayugado. Los intestinos, ¿cómo se dice? Los intestinos. No podía. Él era como una señorita. Era un hombre sano. Tenía ese don de continencia. No necesitaban mujeres, los eunucos. Por eso los reyes los ocupaban y los preparaban para que se hicieran cargo de todo eso. Y cuidar a la reina, y las reinas también. Todas las reinas. Y por eso él dice, ¿verdad? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, ¿tiene que haberle dicho Felipe del bautismo, hermano? Claro que sí. Y él dice, aquí está. Aquí hay agua, ¿qué impide? Porque él sabía, hermano, su condición. Y esa es la sinceridad que debe haber en cualquier persona, hermano. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué la Biblia dice esto? Bueno, nosotros muchas veces lo podemos tomar, está bien, no hay problema, ¿verdad? Pues aquí hay agua, bautízame, pues ¿por qué no me voy a bautizar? No, él no está diciendo que impide, porque yo tengo un impedimento. Él tenía un impedimento, hermano. Es muy importante, hermanos, que nos demos cuenta. ¿Y cuál es el impedimento? Dirá usted, entonces, ¿me entiende? No quiero enfocar mucho en esto, hermano, porque no es el tema, pero tenemos que entender por qué dice él. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mire lo que decía en el Antiguo Testamento. De ellos, los excluidos de la congregación de Jehová. Si Felipe le dijo, ¿verdad? Y cuando tú te bautices, que se bautice, el Señor no añade a la iglesia. Él dice, entonces yo no califico, entonces porque yo tengo un problema. Entonces, lo que la ley decía en el libro de Deuteronomio, capítulo número 23, verso 1, dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos. Eso es lo que era el eunuco. O amputado, su miembro viril. No puede. Se le promete, se le pone a él una dificultad. Oh, entonces, pero Felipe le explica, eso es lo que es interpretar la Biblia. El hombre de Dios dice, no hay problema, no hay problema. ¿Cuántas veces yo los he bautizado aquí? Hay unos que no los bautizan, hermano, ¿verdad? Yo en toda mi vida yo los he bautizado y gracias a Dios ahorita puedo decir que no me ha salido nada mal, ni he tenido ningún problema. Porque muchas veces voy a bautizar a una persona y dice, hermano, pero ¿sabe qué, hermano? Pues ya a veces estamos en el agua, nunca me había dicho nada, o a veces estamos ya cerca del agua y dice, pero fíjese, hermano, ya tengo un problema, hermano. Y yo quiero preguntarle antes de que cuando usted dé este paso, y pues dígame la verdad, pues es que a veces me dice, muchas veces, yo no estoy casada, o no estoy casada, estoy viviendo nomás así, nomás, ¿cómo ve, hermano? Eso me impide a mí. Yo le digo, no, vamos a hacerlo. Si usted lo hace de todo corazón, vamos a hacerlo y luego después eso lo arreglamos. Y a veces el esposo es incrédulo. No, ya sé, sea como sea, vamos a hacerlo. Porque yo me doy cuenta que en los 3000, cuando los primeros ceremonias, hermanos, cuando el apóstol Pedro predicó y 3000 fueron bautizados, no les andaban preguntando, oye, ¿tú estás casado? ¿No estás casado? No, en el Señor todo se arregla. Ellos lo bautizaron y algunos que estaban tienen que haberse casado, claro. Vamos a hacerlo. Algunos no lo hacen, hermano, no lo hacen, no, usted no puede. Entonces, le están negando la gran salvación. Porque están mintiendo el plan de salvación, hermanos, es una cosa. El arrepentimiento, el perdón de pecados, es otra cosa. O va en cuenta, en verdad, pero es otra cosa del matrimonio. Es cierto que deben de estar casados también por la ley. Y gracias a Dios después hemos arreglado esto. Y no nomás en uno, dos o tres, muchas veces. Entonces esto es lo que está pasando con el eunuco. Esto dice, si tú me dices
no puedo, porque yo estoy... Y hay otros textos también que hablan de esto, hermano. Pero el hombre de Dios, hermano, el que sabe entender, el que explica las cosas de Dios, aquí está el Felipe, inmediatamente le muestra el texto. No, eso ya, eso dejó en el pasado, pero ahora Dios mire lo que le dice. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartarán totalmente de Jehová, de su pueblo. No, esto es allá. Pero como usted es el maestro, hermanos, y está interpretando el problema, ¿verdad? Ese problema lo tenemos nosotros aquí, a veces con gente así, nada más. Y no nomás eso, sino otras cosas. Que no es el punto de estar diciendo, pero es para que usted se dé cuenta, ¿verdad? No diga el eunuco, ya no iba a poder decir él. Dice Felipe, aquí está cerrado todo, ahora en el Señor, como nosotros sabemos, ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay nadie, ¿verdad? Porque acuérdense como estaban los samaritanos, como estaban los gentiles, hermano, apartados, no había amistad, no, ahora en Cristo que todos somos uno, todos somos iguales. Y cuando él les explica al grupo esto, entonces dice, lo que quiero saber yo es que si tú crees, no hay impedimento. Pero si tú crees, aquí lo hacemos. Pero tenía que haberle hablado también, hermano, de la confesión, ¿verdad? Porque era el plan de salvación, ya le predicó el plan de salvación, Felipe. Y ustedes pueden mirar estos textos, hermano, y algunos otros, pero aquí la cosa se aclara, hermano. Y eso es entender lo que realmente estamos leyéndolos. Y entonces volvieron al tema. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es. ¿Se acuerdan de lo que había hecho Cristo? Cualquiera que me confiese delante de la gente, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre. Pero el que me niegue delante de la gente, yo también lo voy a negar delante de mi Padre. Felipe sabía esto porque se lo había dicho al eunuco y el eunuco lo había entendido. Pero si tú lo confiesas, él te va a confesar y por eso él no batalló. Por eso lo vemos tan facilito ahí, ¿verdad? ¿Cómo el eunuco confesó sin haberlo? Porque a veces nosotros tenemos hasta que decir a las personas, mire, yo le voy a decir, ¿cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y usted no vaya a mover la cabeza porque eso no está diciéndome nada, ¿verdad? ¿No? Pues sí. Usted dígame, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la confesión. Lo que dijo el eunuco. Felipe dijo, no hay nada que se ponga en medio. No hay nada que lo impida. Solamente lo que quiero saber, si crees de todo corazón. Lo que te platiqué, lo que te dije, porque ya se lo había dicho, cántalo. Bien puede venir. Y respondió el eunuco, dijo, bien, creo que Jesucristo es el Hijo. Esa es la confesión. Sin esa confesión el bautismo no tiene ningún valor, hermano. Ese es el problema entre todos los sectarios. Ellos no lo hacen. ¿Cuántas personas han venido aquí y dicen, no, pues no me acuerdo, no creo? Y algunos dicen, no, pues son sinceros, ¿verdad? No creo que me lo hayan preguntado. Pero otros dicen, yo creo que sí me preguntaron, tengo que haberlo dicho. Dudando, ¿verdad? Y ya con eso, hermanos, porque el bautismo lleva un propósito. El confesar a Cristo, oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse, para que el bautismo sea válido. Porque lo pueden bautizar. Si el bautismo que usted tomó en otra parte de usted no le explicaron que era para el perdón de pecados, era para ser añadido a la iglesia y todo esto, y usted no fue añadido a la iglesia, entonces ese bautismo no tiene ningún valor. Y usted no lo confesó tampoco. Felipe dijo, si cree de todo corazón, bien puedes. Y él respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que mandó parar el carro. Y eso que mandó parar el carro, ¿qué quiere decir? Es que no iba solo, hermano. El carro lo iba manejando alguien, por lo menos uno más o dos. El hombre no estaba solo, hermano. Pero él se interesó en eso. Y si él iba a entender eso, él iba a poder ayudar a los otros. Y la historia, no la Biblia, la historia, ¿verdad? Porque la Biblia dice que él se fue feliz y contento. Pero la historia, hermano, dice que él fue grande en la iglesia.
profetizaban. ¿Por qué? Porque era gente de la iglesia cristiana. ¿Me entiende? Pero no se nos dice que no ellas predicaban y que el otro. Eran hijas de que enseñó al eunuco, hermano. Eso es muy importante que nosotros tenemos que entender. Entonces dice, y mandó para el carro, descendieron ambos al agua, el Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ese es el punto. El último. Oyó, creyó, se arrepintió, confesó y se bautizó. Usted ha hecho eso. Usted necesita hacer eso. Usted ya ha oído. Quizás muchos de nosotros aquí han oído. Y también creen. Pero no están arrepentidos. No quieren dejar el mundo, la verdad. Porque hay un cambio. Hay que dejar la cosa del mundo. Vamos a seguir en lo mismo igual. No vamos a cambiar, no vamos a sentir nada. Pero ahora usted va a servir a Dios directamente y sinceramente. Y el eunuco, porque el precio que uno paga no es nada para lo que el Señor está dando a uno, la vida eterna, hermano. Eso es muy importante. Vamos a terminar con esto, hermanos, ¿verdad? Dice aquí, cuando subieron del agua, fue que la bautizó. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Ya, se nos dice en la Biblia que ya no volvieron a ver, hermano. Pero Felipe cumplió con su trabajo. El eunuco aceptó al Señor, hermano. Y siguió ese gozoso su camino. Cuando él venía de Jerusalén, hermano, él venía muy triste, ¿verdad? No había adorado. Venía bien. Pero ahora él recibe lo que realmente necesita. ¿Cuántas personas de las que están a veces con nosotros acá en la iglesia dicen, esto es lo que yo necesitaba, esto es así necesitaba? Porque de donde vienen, no donde estaban, no había ese gozo que se siente acá en el Señor. Porque es un gozo que nomás usted lo sabe y no lo sabe. Y aquí no tiene ese gozo, entonces no tiene al Señor. Es muy importante. Vamos a estar de pie, hermano. Vamos a el himno 78, hermano. Número 78.